Pues nada, en esta ocasión, en la sección de música, vamos a hablar de una personalidad muy importante para la historia del metal y de la música, tal vez, pues más, vamos a decir, alternativa en cuestiones de lo popular. Y pues vamos a hablar de Ozzy Osbourne, que de Ozzy Osbourne, que Ozzy Osbourne no se está muriendo, como nos cayeron fuertes rumores en la semana. Eh, pues estamos a principios de enero del 2020 y había rumores en estas fechas de que Ozzy Osbourne estaba en su lecho de muerte, básicamente. Pero pues ya salió a desmentirlo y pues fue otra más de las fake news que nos tragamos varios. Eh, pero aún así, pues no queremos perder la oportunidad de hablar de Ozzy Osbourne. Y pues ya habíamos empezado a hablar sobre esta personalidad, pues desde que empezamos a hablar de Black Sabbath. Vimos un poco de la historia de Black Sabbath y hoy vamos a ver cómo, digamos, la importancia de la misma figura de Ozzy Osbourne en el metal, ¿no? Pues Ozzy Osbourne, o con su nombre real, que es John Michael Osbourne, pues nace en el Reino Unido, en Aston, en Birmingham. Y bueno, actualmente tiene 71 años y digamos, es considerado como el padrino del metal. Porque no se quiere llamar el padre, es el padrino. Y bueno, digamos que Ozzy Osbourne es una de las figuras más importantes de todo lo que es referente al metal y sobre todo el heavy metal. Eh, digamos que en su tiempo con Black Sabbath pues aportó muchísimo a lo que es la estética del metal en sí. Por ejemplo, las mismas cruces que pues eran como pues unos collares con unas cruces bastante grandes que utilizaba la banda pues de Black Sabbath en cierto momento. Surgieron porque la banda les habían dicho que estaba como maldita y que pues empezaron a usar esto como amuletos, ¿no? Entonces es como todo el inicio de este como género que estaba surgiendo. Estaba muy influenciado por el ocultismo, por cosas que digamos, le daban como cierto espíritu diferente a lo que estaba naciendo en ese entonces, ¿no? También hay leyendas, por ejemplo, de la portada de un disco de Black Sabbath que tiene pues a una mujer, ¿no? Eh, que se supone que no había estado en la toma y que apareció después de que revelaron la foto. Entonces ese tipo de cosas pues le dieron como cierta distinción a la banda y posteriormente el mismo Ozzy Osbourne pues sería como el representante principal de esta estética, ¿no? Eh, pues después de que Black Sabbath introdujera elementos que iban a consolidar pues el heavy metal como un género distinto a lo que se estaba pues manejando en aquel entonces, Ozzy Osbourne decidió tomar su carrera por solitario. Al principio pues trató de grabar su primer disco, The Blizzard of Oz. Eh, pero digamos que por cuestiones con la banda Black Sabbath regresó un tiempo y después de que todo saliera mal otra vez, pues ya por fin pudo grabar su primer disco, ¿no? Y pues algo que ha caracterizado por mucho tiempo a Ozzy Osbourne es la calidad de guitarristas que ha tenido en su grupo, ¿no? En su banda como solista. Porque entre ellos, por ejemplo, está Randy Rhoads, que es considerado uno de los guitarristas más virtuosos de todos los tiempos. Randy Rhoads también pues fue integrante de la banda White Riot, que pues es conocida por Phil the Noise. ¿No? ¿Cómo se llama? Sí, bueno. Y pues en canciones de Ozzy Osbourne por Crazy Train y Mr. Crowley. Él es el que toca la guitarra y pues son dos de las canciones más conocidas por sus solos, ¿no? Son dos de los solos más pues memorables de toda la historia. De hecho, en Rolling Stone pues pusieron a Randy Rhoads como en el número 36 de los 100 guitarristas más grandes de todos los tiempos y Crazy Train y Mr. Crowley como la posición 9 y 28 respectivamente de los 100 mejores solos de guitarra de la historia. Eh, y bueno, Randy Rhoads también es una leyenda
en el metal porque murió muy joven. De hecho, murió pocos años después de empezar su carrera al lado de Ozzy Osbourne, porque tuvo pues un accidente aéreo debido a que el conductor del camión pues dijo, yo también sé pilotar un avión, aunque está vencida mi pues digamos mi permiso. Y de todas formas pues Randy se subió con una maquillista y terminaron pues digamos estrellándose, ¿no? Y pues falleció lamentablemente. Y pues Randy Rhoads, a pesar de que tuvo hasta cierto punto una carrera corta, también pues dejó una marca permanente en la historia del metal, ¿no? Y una influencia que pues trasciende, ¿no? Hasta nuestros días. Y por ejemplo, es el tipo de historia que podemos ver en Jeff Buckley, que no trabajó con Ozzy Osbourne, pero digamos que son guitarristas que por alguna otra razón aportaron grandes cosas en tan poco tiempo, y aún así quedaron inmortalizados. A pesar de que tenemos muy poco de ellos, podemos ver que eran pues unos verdaderos virtuosos de su instrumento, y tristemente no pudieron darnos más, pero lo que nos dieron se quedó marcado en la historia, ¿no? Siguiendo con los guitarristas de Ozzy Osbourne, también otro muy famoso y muy conocido es Zakk Wylde, que pues él sí tiene su carrera también en solitario, y pues también es muy reconocido por sus trabajos en la guitarra, ¿no? Porque principalmente es el instrumento que protagoniza la mayoría de las canciones, ¿no? Y bueno, Ozzy Osbourne tiene como toda un aura así como de como de misteriosa a su alrededor, elementos ocultistas. Por ejemplo, la misma canción que ya mencionamos de Mr. Crowley está dedicada o bueno, más bien habla sobre Aleister Crowley, que era un ocultista muy famoso en aquella época, que pues se supone que su principal objetivo era hacer como todo lo que no le gustaba a Dios, y entonces era como una figura de rebeldía muy, muy interesante y muy importante, ¿no? Y bueno, demás cosas como las posteriores como pues controversias o incluso eventos inesperados, ¿no? Como algo que lo va a marcar y lo va a hacer como muy identificable en algún momento de la historia. Es que en un concierto pues se cuenta, ¿no? Que mordió un murciélago, le arrancó la cabeza, que él pensaba que era falso, pero en realidad era un murciélago pues de verdad. Y ese tipo de cosas pues empezaron como a marcar, ¿no? la imagen de este cantante como una figura pues totalmente como transgresora y diferente de lo que se había visto, ¿no? Y pues sí, Ozzy Osbourne también como cantante es muy especial y digamos muy diferente, por así decirlo, porque su manera de cantar no es tanto enfocarse en ser entonado, ni siquiera como en ser preciso, sino que más bien se enfoca mucho en el momento, ¿no? La mayoría de sus canciones no están, digamos, cantadas así como de calidad de autotune, por así decirlo, sino que se enfocan más en que la voz sea expresiva. Y ya lo vimos cuando hablamos sobre esta colaboración que hizo con Post Malone en su disco. Se nota mucho que es la voz de Ozzy Osbourne, ¿no? Porque desde que lo escuchas es como, esta voz pues es no busca precisamente ser entonada, ¿no? Y destaca pues sobre todo porque está con estos dos otros artistas en esta canción que precisamente utilizan autotune para estar entonados, ¿no? Y pues así Ozzy Osbourne también pues marcó tendencia o marcó como su propia escuelita al decir que es más importante que tu canción transmita más que esté pues entonada, ¿no? En la voz, y sobre todo en este género del metal, que se va a enfocar más bien en este tipo de experiencia, ¿no? De transmitir o de hablar sobre algo, no necesariamente desde cuestiones convencionales. Y pues sí, esta es como una pequeña introducción a Ozzy Osbourne, digamos a su importancia como figura, más allá de lo musical, y posteriormente vamos a empezar a analizar su discografía, pero pues ya en años más recientes después pues estuvo esto de su reality show y de otras cosas que tuvieron como cierta
controversia y fueron como parte de que formaron de su imagen más reciente, pero pues Ozzy Osbourne es una leyenda viviente tal cual, y por eso pues gran parte del mundo metalero se impactó mucho cuando surgió esta noticia falsa, ¿no? De que probablemente estuviera muriendo ya, porque pues es muy... digamos que el metal y este tipo de música es muy, muy joven en cuestiones históricas, ¿no? Es muy reciente, y esto lo podemos ver pues porque las principales figuras y los fundadores de estos géneros aún están vivos, y pues aún están ahí dando de qué hablar, ¿no? Y bueno, pues esto sería como pues el primer capítulo de hablando sobre Ozzy Osbourne. Si quieres escuchar más temas como estos, recuerda escuchar el podcast todos los sábados a las 8:30 p.m. en twitch.tv/cultopop.